Bien, buenas tardes. En esta oportunidad nos encontramos con don Gilberto Sánchez Cabezas. Él es miembro de la Academia Chilena de la Lengua y el tema que he propuesto para esta entrevista es el aprendizaje polígloto para la adquisición de una cultura proteiforme. Muy bien, Gilberto Sánchez Cabezas nació en Chile, es miembro de la Academia Chilena de la Lengua desde 1993 y miembro correspondiente de la Real Academia Española desde 1994. Años más tarde ocuparía el rol de vicedirector hasta el 2010. En principio, su desempeño se orienta al estudio del léxico indígena en español y en especial enfocado en el de Chile. También fue miembro de la Comisión de Lexicografía de la Academia y la Comisión de Gramática de la Academia y de la Comisión de Educación y Cultura Indígena. Asimismo, es miembro de número del Instituto de Chile desde 1993. Ha sido miembro y secretario general del Instituto de Chile. Es doctor y licenciado en filosofía, además de haber realizado un doctorado en filología por la Universidad Técnica de Berlín Occidental. Además, se graduó de doctor en Lingüística General en la Universidad de Budapest, Hungría, y siguió estudios de doctorado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Técnica de Berlín. Cursó el plan completo del doctorado en Filosofía con mención en Filología Romance en la Universidad de Chile. Ejerce la docencia universitaria con la enseñanza de distintas lenguas, puesto que tiene un conocimiento teórico de más de 33 idiomas que ha iniciado desde que tiene 11 años. En su mayoría ha sentido predilección por los estudios de lenguas aborígenes, sobre todo del mapuche, mapudungun, aunque también tuvo curiosidad por la instrucción de otras lenguas como la del quechua. Su estadía en Europa le permitiría poner en práctica todo este aprendizaje. Por otro lado, tuvo la oportunidad de ejercer la labor de intérprete. Ha sido entrevistado por radio, televisión y prensa. Ha participado en investigaciones, direcciones de tesis, congresos, conferencias, cursos, simposios relacionados con la lingüística. Algunas de sus múltiples publicaciones e investigaciones son Darío Puccini, dos notas sobre Pablo Neruda, estudios sobre Pablo Neruda, 1971. Las interdisciplinas lingüísticas, selección de textos, 1979. Mankian, traducción de mito mapuche, 1987. Relatos orales en pehuense chileno, 1989. El aprendizaje de las lenguas extranjeras, un testimonio, 1995-1996. Las lenguas aborígenes de Hispanoamérica, 1996. El patrimonio de las minorías, las lenguas vernáculas, 1998. Castellano-español e identidad nacional, 2001-2002. La contribución léxica del mapudungun al español de Chile, 2005. Lenguas indígenas de América y de Chile, 2006. Las lenguas indígenas de América y de Chile, 2007. La diversidad lingüística en Chile, 2007. Los mapuchismos en el DRAE, 2010. La creación poética mapuche, 2012. Los quechuismos en el español de Chile, 2013. Y el gato machi, EPU Pehuenche, 2014. Asimismo, ha obtenido algunas becas de investigación y diversos reconocimientos. Entre ellos se destaca la medalla Sesquicentenario de la Universidad de Chile, 1992, el diploma de honor otorgado por la Asociación Nacional del Folclore de Chile, 2010, la medalla al mérito académico, 2011, y la medalla Rector Juvenal Hernández Jaque, 2015. Perfecto. Habiendo concluido, ¿no?, con la breve presentación de don Gilberto Sánchez Cabezas, vamos a proceder a formularle las preguntas. La primera es la siguiente. Con su amplio conocimiento de las lenguas,
¿cómo es posible canalizar y aportar sus conocimientos a la Academia Chilena de la Lengua? Miembros de la Academia Chilena conocen otras lenguas, inglés, francés, alemán. Entonces, yo opté por concentrarme, ¿no es cierto?, en las lenguas aborígenes y, en primer lugar, en el mapuche o mapudungu, porque ha contribuido esta lengua originaria, ¿no es cierto?, al español que hablamos nosotros en el país con léxico. ¿Mm? Habitualmente las personas emplean palabras que provienen del mapudungu. Por ejemplo, es muy corriente actualmente la palabra kawin, que significa un problema, un enredo, ¿no? Y también un derivado kawinero. Proviene del mapuche kawin, que significa una reunión de personas, ¿no es cierto? Y que se juntaban para celebrar algo y también con bebida, con vino. Entonces, naturalmente, al final se producía algún desorden, ¿no es cierto? Y por eso el significado actual de la palabra. O si no, en nuestro país, una madre puede preguntarle, ¿no es cierto?, a su bebé, ¿le duele la guatita? Un diminutivo de guata, ¿no?, que es la barriga, el vientre, la panza en español. Pero estas palabras españolas no se suelen emplear, sino la palabra mapuche. Enseguida, ¿no?, también hay una serie de palabras que se refieren a la flora y a la fauna, y que se emplean habitualmente. Entonces, por eso decidí yo concentrarme en el léxico mapuche. Y también empleamos en Chile léxico que proviene del quechua, que utilizamos también habitualmente. ¿Me oye? Cortó. Espérate un poquito. ¿Qué será? Sí, señor Gilberto, lo estoy escuchando. ¿Se produjo, parece, un problema? No, está todo correcto. Sino Sí. que desactivar el micro para que no haya ningún tipo de interferencia. Entonces, empleamos, he dicho, palabras que provienen de la lengua mapuche y también de la lengua quechua, desde antiguo, ¿no? Por consiguiente, en ese campo yo puedo contribuir a la Academia Chilena de la Lengua. Y por consiguiente, no soy en ella un especialista en léxico que puede provenir de otros idiomas. Ahora, este léxico mapuche también está incluido, ¿no es cierto?, en el diccionario de la lengua española, como se llama ahora, el diccionario, ¿no es cierto?, oficial de la lengua. En un trabajo que yo publiqué que se llama Los mapuchismos en el DRAE. Bueno, examiné 302 vocablos, ¿no?, provenientes del mapuche que están en ese diccionario, ¿no? Ahora, el léxico mapuche se refiere a diferentes aspectos, ¿no?, de la vida cotidiana, de la flora, de la fauna, ¿no es cierto? Y por consiguiente está presente permanentemente, ¿no es cierto?, en
en nuestro idioma español, tal como se habla en Chile. Entonces, por eso me dediqué. En Europa me di cuenta, ¿no es cierto? Yo soy profesor de alemán y de italiano. Estudié esos dos idiomas en la Universidad de Chile, 5 años en cada caso, pero cuando estuve becado en ambos países, yo me di cuenta que mm, no iba a poder competir con ellos y al mismo tiempo que en definitiva no sería un extraño. ¿Mm? Y se acentuó más mi interés por dedicarme a las lenguas indígenas. Ya dije al léxico, pero no solamente a ese, a ese aspecto, ¿no? Sino también a otros como la misma literatura oral, la etnoliteratura de los mapuches, ¿no? Y he publicado también relatos, ¿no? En lengua mapuche. Bien. Pasamos entonces a la segunda pregunta. ¿Qué tan importante es leer a los autores en su lengua originaria? Yo creo que las traducciones generalmente, ¿no es cierto?, no son completamente fieles y distorsionan el original en la lengua respectiva. Y ello se da en relación con obras en prosa escritas en otras lenguas y sobre todo, creo yo, en la poesía. Y cuando se trata, ¿no es cierto?, de los significados correspondientes, ¿no? Las connotaciones, es decir, significados emocionales, volitivos, ¿no es cierto? Mm, Son muy difíciles de reproducir en, en este caso en español. Mire, yo he buscado un par de ejemplos. Seguramente usted conoce la chanson d'automne del poeta francés Paul Verlaine. Y dice así: les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. En español, los largos sollozos de los violines del otoño hieren mi corazón con monótona languidez. Yo creo que no es lo mismo. Continúa, ¿no es cierto? El, el texto. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Todo sofocante y pálido, cuando suena la hora, yo me acuerdo de los días de antes y lloro. Sin duda que no es lo mismo en francés que en español, ¿no? Y generalmente también las traducciones son literales. Ahora se da el caso, ¿no?, que un traductor es poeta. Entonces la traducción resulta, ¿no es cierto?, en verdad una nueva creación. Y sigue el texto en francés, que es breve. Je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça et de là, pareil à la feuille morte. Y me voy con el viento malvado que me lleva de acá para allá, igual que a la hoja muerta. Entonces no es igual, creo yo, ¿no es cierto?
lo que produce en la persona, ¿no es cierto? Esta creación en francés, por una parte, ¿no es cierto? Y por otra, la traducción. O también seleccionado yo, ¿no? un texto en idioma húngaro. Yo permanecí en la Universidad de Budapest y pude conocer la literatura húngara, que naturalmente es importante para ello. Y hay un poeta muy admirado que se llama Attila József. Vivió entre 1905 y 1937. No sé si usted lo conoce. Y tiene un poema que se llama Születés napomra, para mi cumpleaños. 32 éves lettem én, meglepetés költemény. Che beche. En español, cumplo 2 años más que 30, me deleito con ese poema, agasajo. Es la traducción de Chechebeche en húngaro, y que significa en esa lengua una bagatela, algo que no tiene importancia. Entonces, una cosa es este poema en húngaro y otra en español. Y sigue Ajandek melyel meglepem, kávéházi szekleten magam. Un regalo que me doy de sorpresa en el rincón de una cafetería, yo mismo a mí mismo. En húngaro, magam. Bueno, no es lo mismo. Son distintos los que llamamos técnicamente fonemas en cada lengua, ¿no? Mire, y también, ¿no es cierto?, esto ocurre en español. Usted sin duda conoce el romance Sonámbulo de García Lorca. Dice: verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba, etcétera. ¿No? Esto es muy difícil de traducir fielmente a otra lengua, ¿no? Entonces, yo pienso que uno debe tratar de, ojalá, ¿no?, leer una creación en el original. Y por último, porque no quiero extenderme demasiado, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho un soneto del escritor alemán Goethe, que se llama el rey de los elfos, y que comienza así: Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Hat den Knaben wohl in dem Arm, fasst ihn sicher, hält ihn warm. Entonces, este soneto tiene una métrica. Bueno, de acuerdo, ¿no es cierto?, con la estructura de la lengua alemana. Entonces, en español, quien cabalga a través de la noche y el viento es su padre con su hijo. Tiene el pequeño en su brazo, lo lleva seguro
lo mantiene caliente. Es completamente diferente. ¿Mm? En la lengua alemana, ¿no es cierto? ¿Mm? Con una métrica propia, ¿Mm? Lo cual no aparece en la traducción. Mein Sohn, was wirkst du so bang dein Gesicht? Sieh's, Vater, du den Erker nicht, denn Erlen können mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Nuevamente la métrica. ¿Mm? ¿Mm? En español, hijo mío, ¿por qué? ¿Mm? Escondes asustado tu cara. ¿No ves, padre, al rey de los elfos? El rey de los elfos con corona y manto. Hijo mío, es la neblina. Es completamente diferente. ¿Mm? Entonces, la estructura que posee una lengua es muy importante y puede ser determinante. Por ejemplo, prácticamente no hay traducciones en verso, ¿no?, de la Ilíada y de la Odisea de los griegos. Porque, por ejemplo, el español no hay una métrica como en griego. En esa lengua es muy importante la duración de las vocales. En español no. Entonces, generalmente las traducciones de la Ilíada y de la Odisea son en prosa. Ahora también, ¿no es cierto? Cuando se trata de una obra en prosa, puede contener, por ejemplo, términos que se refieren, ¿no es cierto?, a aspectos que son propios de la cultura de la persona, ¿no es cierto?, que habla una lengua determinada. Por consiguiente, es necesario poner notas para que el lector comprenda de qué se trata. Eso también se da, por ejemplo, en creaciones literarias de los pueblos originarios, ¿no? Por eso, cuando yo he publicado, entre otros, ese cuento El gato machi, es decir, el gato curandero, he tenido que poner notas, ¿no es cierto?, explicativas para que el lector las comprenda. Pero una traducción, ¿no es cierto?, digamos que produzca en el lector de otra cultura, ¿no es cierto?, el mismo efecto, ¿no es cierto?, es muy difícil. Pero de todas maneras, ¿no es cierto?, sin duda las traducciones sirven. Pero ojalá las personas pudieran, ¿no es cierto?, leer y, o escuchar, ¿no es cierto?, esas creaciones en la lengua correspondiente. Pero bueno, también creaciones en la lengua española, ¿no es cierto?, o castellana, no son fáciles de traducir a otra lengua. Ahora, en el caso, por ejemplo, del idioma chino, que es una lengua tonal, entonces el significado de las palabras depende, ¿no es cierto?, del tono. Entonces, ma puede significar madre, pero ma en otro tono significa caballo. Por consiguiente, una palabra en chino, de acuerdo con el tono, ¿no es cierto?, puede significar cosas muy diferentes. Eso es imposible, ¿no es cierto?, de trasladar a otra lengua, cualquiera de las llamadas indoeuropeas, ¿no es cierto?, inglés, alemán, etc. Entonces siempre
las traducciones, ¿no es cierto?, son una versión aproximada. La autenticidad se encuentra en el original. Pero puede ocurrir, y creo que ya lo insinué, que una traducción, ¿no es cierto?, resulte en verdad una verdadera nueva creación. Lo que ocurrió con la traducción que hizo el inglés Fitzgerald de la obra poética del poeta persa Omar Khayyam. En verdad, resultó otra obra, naturalmente de acuerdo no con la estructura del idioma inglés. Una traducción literal, en ese caso, puede resultar para el lector prácticamente ininteligible. Serían necesarias muchas notas, ¿no es cierto?, cuando los idiomas pertenecen a lo que se llama familias lingüísticas diferentes. Por consiguiente, yo soy partidario de leer, ¿no?, en el original. Desgraciadamente, no todas las personas conocen las lenguas originales y por lo tanto tienen que conformarse con leer las traducciones. Eso podría responderlo, a no ser que usted quiera preguntarme algo al respecto. Claro, mayormente este problema de la traducción genera bastantes deficiencias al momento de interpretar, pero más que nada en la poesía, creo yo. Porque cuando uno Sí. quiere leer un poema y le piden, o en este caso quiere hacer un análisis, retoma, ¿no?, palabra por palabra. Y el significado en este caso podría alterar bastante la interpretación, ¿no? No sucede lo mismo con una novela, ¿no?, ya que la lectura de una novela más que nada es en conjunto, ¿no? Uno abstrae a partir de un párrafo, del conjunto de párrafos, una idea de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, en la poesía, tal como usted lo ha mencionado, es más complejo, ¿no? Y bueno, ¿quién como usted que tiene esa posibilidad de poder leer en las lenguas originarias, ¿no? Eso le permite poder comprender la cosmovisión del poeta en general, ¿no? Ese quería hacer una especie de comentario, y a la vez quería ya pasar a la siguiente pregunta. Bien, la tercera pregunta es, ¿cómo han sido valoradas las producciones literarias que se han escrito en una lengua distinta de la del castellano en Chile? Que se hayan producido aquí en el país. Sí, que se hayan escrito y, bueno, producido, ¿no?, la literatura de Chile, así como ha sido recepcionada a partir del lenguaje distinto del castellano, ¿no? Ya puede ser el quechua o algún tipo de lengua aborigen, ¿no? En verdad, en Chile no se han producido creaciones literales, ¿no es cierto?, digo literarias, ¿no es cierto?, en otras lenguas. Para el caso puede considerarse, creo, solamente la creación literaria aborigen y particularmente mapuche. En verdad, desde antiguo, ¿no?, los mapuches han tenido una literatura, naturalmente oral, porque carecían de escritura. Entonces, hay algunas referencias, ¿no es cierto?, al respecto en obras antiguas, pero comenzó a ser conocida por el trabajo de personas no mapuches. Por ejemplo, un caso es el del estudioso alemán Rodolfo Lenz,
que llegó a Chile a fines del siglo XIX y se interesó, ¿no?, por la lengua. Entonces, él recolectó, ¿no?, eh, relatos orales y también poesías mapuches. Ahora también después otras personas se interesaron, ¿m?, por recuperar, ¿no es cierto?, esas creaciones, ¿m?, y también, ¿no?, ¿m?, comenzaron a ser conocidos poetas mapuches. Entonces hay un número importante, ¿m?, actualmente, de poetas de esa etnia, ¿no es cierto? ¿M? Y quizás ha oído usted el nombre de Elicura Chihuailaf, ¿m?, un, un poeta mapuche importante que obtuvo el año pasado el Premio Nacional de Literatura, ¿no? Ahora bien, ¿m?, también en ese caso, ¿no es cierto?, es importante conocer esas creaciones en la lengua original. No es lo mismo, ¿no?, las traducciones. Ahora, al país han llegado personas de otras nacionalidades, ¿no es cierto? Bueno, desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Mm? Mm, de- Del Reino Unido, de Francia. ¿Mm? Una parte del sur de Chile fue colonizada también por alemanes. ¿Mm? Llegaron croatas a establecerse en el norte y en el extremo sur. ¿Mm? Pero esas personas no han producido una literatura, ¿no es cierto? O si bien, o bien han escrito también en español. Puede ser el caso, ¿no es cierto?, de los palestinos que llegaron a Chile. ¿M? Y los descendientes, ¿no es cierto?, llegaron a ser tanto poetas como novelistas, pero han escrito en español. ¿M? Y por consiguiente no puede considerarse que haya una creación, ¿no es cierto?, sostenida, ¿m?, ya sea en prosa o en lírica. Por consiguiente, ¿no?, ¿m?, las creaciones literarias aquí en Chile son predominantemente en español y también en español de Chile, o sea, que pueden contener, ¿no es cierto?, el léxico que empleamos nosotros y que no se emplea eh, en otros países de Hispanoamérica. Bien, le voy a formular la siguiente pregunta. De acuerdo con sus investigaciones, usted ha recolectado cuentos y leyendas de los indígenas mapuches. Incluso ha detectado algunas categorías. Por ejemplo, la palabra epeu significa cuento, machi, curandero. Es más, considera que uno de los relatos titulado El gato Michi ha sido de gran repercusión en la comunidad académica. Frente a esta situación, ¿cómo surgió ese interés por examinar la literatura aborigen? ¿Qué aprendizaje extrajo de ella? Bueno, cuando yo he realizado trabajos de campo, ¿m?, porque me interesa, ¿no es cierto?, obtener léxico, etcétera, in situ, en contacto con las personas. Yo he convivido mucho con mapuche, ¿no es cierto?, y particularmente con un grupo que se denomina Pehuenche, los hombres del Piñón. ¿M? Llegué a convivir con ellos, ¿no es cierto?, y prácticamente sentirme como en familia.
¿Mm? Entonces, ellos naturalmente conocen estos cuentos, ¿no es cierto? ¿Mm? Y leyendas, ¿no es cierto? ¿Mm? Que oyeron de boca de sus padres, ¿mm? Y que son muy apreciados. ¿Mm? Y que a través de ello, por ejemplo, de los cuentos, ¿no es cierto?, se enseña y se enseñan valores. ¿Mm? Por ejemplo, un personaje frecuente de los cuentos es el zorro, un animal muy hábil, muy inteligente, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, en términos nuestros, muy pillo. Es decir, que tiene la tendencia, ¿no es cierto?, a mentir y a engañar. ¿Mm? Ahora, en ese cuento, como en otros también, ¿no es cierto?, él convive con un león, ¿no? El león es como un padre, ¿no es cierto? ¿Mm? O bien como un tío. Pero el zorro lo engaña, en definitiva. De ahí se desprende, ¿no es cierto?, una moraleja. ¿Mm? El que engaña siempre termina mal. Por consiguiente, ¿no es cierto?, los niños que escuchan esos relatos, ¿no es cierto?, ¿Mm? deben tomar nota. Un, un cuento, un EPU, no es solamente para entretener, ¿no? ¿Mm? Y naturalmente contienen esos cuentos, episodios que son divertidos, ¿no es cierto? ¿Mm? El narrador se divierte cuando entrega un EPU. Los niños también, ¿no es cierto?, lo disfrutan. Bueno, ¿mm? Y yo también, porque desde luego entiendo, ¿no es cierto?, el relato, y eso es positivo porque así el que relata el cuento lo continúa, ¿no? Y es importante que esas manifestaciones culturales, ¿no es cierto?, queden registradas, escritas, porque ya creo que dije, ¿no es cierto?, los mapuches no tuvieron escritura y por consiguiente ellos saben también que si no quedan escritos, mm, en definitiva, se pierden. ¿Mm? Ahora, en el presente, en verdad, quienes todavía conservan esos relatos, ¿no? ¿Mm? Son personas mayores. Y ellos mismos, los que yo conozco, ¿no es cierto?, se lamentan porque los jóvenes ya no se interesan. ¿Mm? Y me contaba una persona que sus nietos, ¿no es cierto?, no querían escuchar EPU porque argumentaban que en verdad nunca los zorros han hablado. Porque desde luego, ¿no es cierto?, los personajes de los EPU dialogan entre ellos. Y un EPU puede durar, ¿no es cierto?, hasta una hora. Entonces, para mí eso ha sido muy interesante, ¿m? Porque también, ¿no es cierto?, naturalmente los CPU, las leyendas, ¿no es cierto?, ¿m? Ponen de manifiesto la cultura de ese grupo humano, que es muy importante y que debe ser respetada, ¿m? Como sus creaciones eh, poéticas, ¿no? ¿M? Por consiguiente, nadie podría decir, se trata de un grupo aborigen, una de esas personas mm, no tienen literatura. No, eso es completamente falso, ¿no? ¿Mm? Han tenido y tienen todavía, ¿no es cierto?, una literatura
o como se llama más técnicamente, una etnoliteratura, que desgraciadamente se ha perdido, y es importante rescatar y que quede por escrito, ¿no es cierto?, la que todavía se conserva. Y al mismo tiempo, los relatos, ¿no es cierto?, contienen léxico, desde luego, contienen fraseología, que es importante para conocer la estructura de la lengua. Pero cuando uno realiza trabajo de campo, entonces, a ver, no puede discriminar y no tomar en cuenta, ¿no es cierto?, esa creación literaria y tratar solamente de rescatar léxico o bien frases corrientes que se utilizan diariamente. Entonces, esa creación, ¿no es cierto?, literaria de los mapuches es en definitiva importante y merece reconocimiento oficial, y por eso se entregó el Premio Nacional de Literatura al poeta Elicura Chihuailaf, ¿no es cierto?, nombres mapuche, ¿no es cierto?, que ha dedicado su vida, ¿no es cierto?, a la creación poética, aunque estudió medicina. Él tuvo la oportunidad de estudiar esa carrera, ¿no es cierto?, y convertirse en médico, pero según se sabe, no ejerció esa profesión, sino que se dedicó, ¿no es cierto?, a la creación literaria. Y también entiendo que existe, ¿no es cierto?, en otras lenguas, en quechua, existe creación literaria y que afortunadamente, ¿no es cierto?, ha sido rescatada, ¿no? Y conocida mediante la escritura. Y los demás pueblos también, porque naturalmente todos son sapiens sapiens, ¿no es cierto? Y no son inferiores a otros seres humanos. Han sido discriminados lamentablemente, ¿no es cierto? Bueno, por desconocimiento. Entonces ningún indígena es inferior a otros seres humanos, y particularmente, ¿no es cierto?, a los llamados blancos. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Considera que el contacto con las personas de sus respectivas lenguas aborígenes contribuye a que sus investigaciones sobre la lengua y la literatura sean más destacables? Sí, es muy importante, porque uno conoce la lengua, entonces, de acuerdo con mi experiencia, puede ser considerado uno de los suyos. Yo seguí en la Universidad de Chile cursos durante 3 años de mapuche con exámenes finales, de tal modo que cuando yo llegué a las comunidades me podía comunicar sin ningún problema con ellos, ¿no? Ahora, algunos mapuches, ¿no es cierto?, que conocen su lengua, no se expresan en ella por temor, por vergüenza, porque han sido discriminados, ¿no?, mayormente en el pasado. Pero cuando uno se dirige a ellos en la lengua, ¿no es cierto?, entonces se animan a hablar. Y por eso yo pude ganar la confianza, ¿no es cierto?, de esas personas para que me contaran esos relatos, ¿no es cierto?, en algunas
alguna poesía, porque me consideraba como uno de los suyos. Entonces yo recuerdo que en una ocasión un mapuche me preguntó: ¿y dónde aprendió usted nuestra lengua? Yo respondí: seguí, ¿no es cierto?, cursos de ella mm, mm, en la universidad. Entonces me respondió: mm, ¿y para qué se hace? Eso quiere decir, ¿para qué oculta, ¿no es cierto?, que en verdad usted es un mapuche. Porque desde luego esa persona, ¿no es cierto?, no comprendía que hubiera aprendido el idioma en un curso, sino que mm, con seguridad lo había escuchado de labios de mis padres. Entonces, la experiencia siempre es muy positiva cuando uno conoce mm, la lengua. Y de esa manera también hay confianza y también, de acuerdo con mi experiencia, ellos se dieron cuenta de que yo, al tratar de rescatar, ¿no es cierto?, sus creaciones, no era con la intención de hacer algún negocio, porque siempre, ¿no?, que un no indígena se aproxima, ¿no es cierto?, a alguno de ellos, mm, es para obtener alguna ventaja. Y de ese modo también algunas personas que al comienzo me dijeron que no sabían, en definitiva comprobé que sí sabían. Entonces a alguien, ¿no es cierto?, que me comunicó relatos, yo le dije: pero usted en tal ocasión me dijo que no sabía. Y me respondió: pero yo no lo conocía a usted. Entonces, ahora que lo conozco, ¿no es cierto?, yo le cuento porque sé, ¿no es cierto?, que los va a dar a conocer, y no cuento esto a mis nietos porque no les interesa, ¿no? Ahora, no solo en ese caso, ¿no?, sino en otros también, porque yo he realizado trabajos de campo en el norte, ¿no es cierto? He estado en contacto con aymaras y también en la isla de Pascua, ¿no? Mm. Y si uno conoce la lengua, entonces se comunica con ellos, ¿no? Y en confianza, ¿no es cierto?, Mm, puede obtener estas obras, ¿no es cierto?, que ellos han creado y que mm, generalmente permanecen, ¿no es cierto?, desconocidas, y como no llegan a ser escritas, desgraciadamente se pierden. ¿No? Y en el caso también de otras lenguas, ¿no es cierto? A mí la Universidad de Chile me envió, mm, en base de un intercambio, a la Universidad Húngara de Budapest. Yo hice un esfuerzo por aprender húngaro, un idioma que ellos mismos dicen que es imposible que un extranjero lo aprenda. Bien, los vascos han dicho eso, ¿no? Pero no es así, y por consiguiente yo me pude comunicar con ellos, ¿no es cierto?, y conocer mejor esa realidad. Y vale también para cualquier otro caso, ¿no es cierto? Que uno conoce la lengua, ¿m? Y también, si se trata de las personas de nuestros pueblos originarios, ¿m? Eso implica un reconocimiento. Si uno se ha interesado por su lengua, quiere decir que no la considera inferior, sino un medio normal de comunicación como cualquier otro.
Y yo también, ¿no es cierto?, en mi actividad docente siempre he enfatizado, ¿no es cierto?, ¿Mm? Que no hay lenguas inferiores a otras y que todas tienen un largo desarrollo de milenios, ¿no es cierto? Y que por supuesto cada lengua es apta para expresar la respectiva cultura, porque cultura, todo lo que el ser humano hace, ¿no es cierto? Y que le ha servido para poder, ¿no es cierto?, superar a la naturaleza, ¿m? Todo está relacionado con el lenguaje. Y una parte también importante de la cultura, ¿no es cierto?, es en definitiva lenguaje. Y sin lenguaje no se podría haber comunicado a otros seres, ¿no es cierto?, ni tampoco no habría sido posible transmitir esa cultura a las generaciones posteriores. ¿Mm? Por consiguiente, lo deseable sería, ¿no es cierto?, que cuando se realiza una investigación en relación con las creaciones, ¿no es cierto?, culturales de nuestros pueblos originarios, se conozca la lengua, creo yo. Perfecto. No sé si le he respondido. Sí, me ha quedado claro lo que usted me ha hecho, la relación con las lenguas aborígenes. Y bueno, también, claro, tuve la oportunidad de que usted me brindó algunas fotografías, ¿no? En las que se podía ver el contacto que usted había tenido con las personas de estas lenguas, ¿no? Y que de por sí significa más allá un aprendizaje más completo, ¿no? Porque no solamente concluye todo en el conocer la lengua, sino ver la pronunciación de las personas que están allí, quizás su cultura, sus hábitos, su forma de vestir, ¿no? Eso como que complementa un poco más el conocimiento que usted pueda tener de cada lengua, ¿no? Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta. Ante la multiplicidad de lenguas en un país, es difícil referirse a un concepto de identidad nacional. Sí, bueno, en este país mm, ha habido menos pueblos originarios, ¿no es cierto?, que en otros países de América. ¿Mm? Bueno, que en Bolivia, que en el Perú. Entonces, aquí ha habido mm, unos 10 pueblos originarios en Chile continental y uno extracontinental, el Rapa Nui, o pascuense, ¿no? Ahora, eh, con sus respectivas lenguas. Ahora los que sobreviven son pocos en comparación, ¿no es cierto? Desde luego hay descendientes de grupos que ya se han extinguido, por ejemplo, de los diaguitas o de los atacameños, ¿no es cierto? Los diaguitas en la cuarta región, ¿no es cierto? En la zona de La Serena. Y los atacameños en la zona de San Pedro de Atacama. En comparación, el grupo más numeroso es el mapuche, ¿no? Que originalmente fue también el más numeroso. Se calcula que cuando llegaron aquí los españoles en 1536 eran como 1 millón de personas. Ahora, en el presente, ¿no es cierto? Bueno, también ellos mismos afirman que pueden ser tantos. Pero en verdad, yo creo que
la existencia, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios y su reconocimiento no ocasionan, ¿no es cierto?, algo negativo en relación con la identidad nacional. Y, desde luego, en otros países en Europa, existen algunos en que también, ¿no es cierto?, conviven grupos diferentes y con lenguas diferentes. Por ejemplo, en Suiza, ¿no es cierto?, en Suiza se hablan 4 lenguas: el alemán, el francés, el italiano, ¿no es cierto?, y el ladino o romanche. Y eso no, como diré, no afecta, ¿no es cierto?, la identidad de los suizos. O bien, Bélgica es un país, ¿no es cierto?, con 2 grupos bastante diferentes, con sus respectivas lenguas. Y de todas maneras son belgas, aunque se han producido a veces algunos problemas, ¿no? Que los de Flandes, los flamencos, se han sentido como disminuidos, ¿no es cierto? Otros países de Europa tienen también grupos minoritarios. Entonces, no necesariamente, creo yo, la existencia de los grupos, ¿no es cierto?, puede afectar la identidad nacional. Y en Chile se está en un proceso de reconocimiento, ¿no es cierto?, de esas llamadas minorías, y que en definitiva tengan un reconocimiento constitucional. Y también cuando todavía sobreviven de sus lenguas. Ahora, ese reconocimiento, ¿no es cierto?, no afecta al español, que es ya una lengua mundial con unos 500 millones de hablantes. Entonces, difícilmente, ¿no es cierto?, una lengua originaria va a poder competir, ¿no es cierto?, con el español. Pero al mismo tiempo, la lengua originaria, ¿no es cierto?, puede ser muy importante, ¿no es cierto?, dentro del respectivo grupo para la intercomunicación, para la expresión de su cultura y para la creación literaria, ¿no? Así es que yo no tengo aprensiones respecto del reconocimiento de las llamadas minorías, que en algunas casos en nuestra América pueden ser numerosas. Bueno, en el Perú los quechuas son varios millones, ¿no es cierto? También en Ecuador hay un grupo importante, ¿no es cierto?, de hablantes de quechua y de otras lenguas. Porque mire, todavía en América sobreviven, ¿no es cierto?, unas 700 lenguas originarias. Algunas, es cierto, cuentan con muy pocos hablantes, ¿no es cierto?, pero otras no. Entonces sería muy importante que se reconozcan, ¿no es cierto?, y que no se discrimine, bueno, no solo en relación con las lenguas, sino con las personas que las hablan, que son todos. Yo he sido profesor en el Departamento de Antropología de la Universidad de Chile durante muchos años, ¿no es cierto? Todos son sapiens sapiens. Entonces no puede nadie, como diré, menoscabar a otras personas, a nuestros aborígenes, ¿no es cierto?, porque son inferiores. Eso indica que ocurre simplemente ignorancia.
¿Mm? Y por consiguiente también en la educación deberían incorporarse, ¿no es cierto? ¿Mm? Esas creaciones de los pueblos originarios, ¿no es cierto? ¿Mm? Y que han contribuido a que en verdad seamos no solo genéticamente, ¿no es cierto? ¿Mm? Mestizos, sino también culturalmente. Mire, algunos aquí en Chile, ¿no es cierto? Ah, Han pensado que seríamos nosotros los ingleses de Sudamérica, ¿no? Diferentes de otros pueblos hermanos. Bueno, porque en Valparaíso hubo muchos ingleses residentes, etcétera, porque había colegios, ¿no es cierto?, Mm, de ingleses, etcétera. Bueno, eso es completamente falso. Nosotros somos uno de los pueblos de América más mestizos, ¿no es cierto?, Mm, que a simple vista como que no se nota, ¿no es cierto?, pero generalmente los españoles que llegaron a Chile, entre ellos también muchos aventureros, ¿no es cierto?, llegaron solos. Entonces se relacionaron, o como decimos en Chile, ¿no es cierto?, pololearon con indígenas, y de ahí nacieron los primeros chilenos. Entonces un alto porcentaje, ¿no es cierto?, de los chilenos tienen genes, unos más, otros menos, indígenas. Mm. Por consiguiente, mm, el reconocimiento, ¿no es cierto?, Mm, es muy importante. Y el reconocimiento constitucional. Y que tengan acceso, ¿no es cierto?, a la salud pública, a la educación. Y yo que he convivido con ellos, ¿no es cierto?, los conozco muy bien. ¿Mm? Entonces, es falso que los indígenas sean poco diligentes, flojos, que sean viciosos, etcétera. Eso es falso. Si no han podido contribuir más al desarrollo del país, es porque han sido víctimas de prejuicio. Entonces, el acercamiento a ellos es muy importante, ¿no? Y no formarse ideas falsas sin que se haya producido ese acercamiento. Eso pienso yo. Muy bien. Hemos llegado ya a la última pregunta, ¿no? Con esto ya terminamos la entrevista. Sí. ¿Qué problema lingüístico aprecia en Chile? No, en verdad, yo no creo que tengamos un problema lingüístico. Porque, por ejemplo, y también eso me consta, ¿no es cierto?, por mi experiencia en terreno, no hay personas ni menos grupos que sean, monolingües en cualquiera de las lenguas originarias. Entonces, prácticamente todos son bilingües. Entonces, el idioma que predomina es el español. Y el español de Chile, ¿no es cierto?, que es algo diferente de cómo se habla esta lengua, ¿no es cierto?, en otros países, aunque también yo pienso que la globalización ha producido, ha hecho que el español como que sea más homogéneo. Hace tiempo, ¿no es cierto?, la diferencia, por ejemplo, de entonación de las personas, yo creo que eran más diferentes que ahora, ¿no es cierto? Entonces, no hay algún grupo, ¿no es cierto?, que por ser monolingüe
ocasione problemas. Ahora, en el siglo pasado llegó un contingente de colonos alemanes al sur de Chile. Entonces, ellos en la actualidad prácticamente ya, es decir, los descendientes no conservan la lengua y todos hablan español. Y ya también hay un buen porcentaje, ¿no es cierto?, de mestizos, porque esos alemanes, ¿no es cierto?, tuvieron hijos con chilenas o chilenos, ¿no es cierto?, que tuvieron hijos con descendientes de los alemanes, de tal manera que un problema lingüístico de una minoría, como puede existir en otras partes del mundo, ¿no es cierto?, donde hay grupos que constituyen un problema, ¿no es cierto?, porque son muy diferentes, porque hablan una lengua, ¿no es cierto?, distinta. Mire, por ejemplo, en China en este momento, y en la televisión se habla de ello, en China el grupo de los uigures, ¿no?, que son de una habla turca, y también que son musulmanes, ¿no? O bien los húngaros que quedaron en Rumania después de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, como Hungría, ¿no es cierto?, era parte del Imperio Austrohúngaro. Entonces su territorio se vio alterado, ¿no es cierto?, y quedó una minoría formando parte de Rumania, se dice unos 2 millones de húngaros. Entonces, ahí sí que hay un problema, porque esos húngaros, ¿no es cierto?, conservan su lengua también y se han sentido discriminados, ¿no? Y por supuesto se expresan corrientemente y también tienen diario, etcétera. Lo que no ocurre en el caso de nuestra lengua aborígenes. Y tratándose del grupo más numeroso, ¿no es cierto?, mapuche, bueno, se dice que de ellos un 10% conserva todavía la lengua, ¿no? Entonces, no hay una mayoría que se exprese en mapuche, ni mucho menos algunos que no conozcan el español, ¿no es cierto?, o castellano de Chile. Entonces, yo creo que en ese caso no tenemos problema, porque me consta también en el terreno, ¿no es cierto?, los escolares que yo conocí en esa región del Alto Biobío, que en comparación había permanecido más aislada. Entonces, los niños que llegaban a la escuela, una escuela naturalmente, ¿no es cierto?, a ver, municipal, eran en algunos casos bilingües, ¿no? Y conocí yo una familia, ¿no es cierto?, de una persona que aparece ahí en una fotografía, ¿no?, de Ramón Naupa, está con sus niños en una fotografía. Ellos en su casa, ¿no es cierto?, hablaban el mapuche, que se llama Aichedungún, no sé, pero al mismo tiempo hablaban español y por consiguiente, ¿no es cierto?, podían ir a la escuela y recibir enseñanza en esta otra lengua. Ahora, esa persona, Ramón Naupa, fue para mí muy importante, porque sabía mucho su cultura, muchos relatos, en fin, como se llama, aunque no me gusta mucho la palabra, ¿no es cierto?, un informante excelente. Y llegamos, una muestra muy, muy importante de confianza, a ser compadres. O sea, yo padrino, ¿no es cierto?, de uno de sus hijos. Pero todos esos niños en
en su hogar hablaban solamente la lengua originaria, ¿no? Porque los padres la hablaban y no había nadie, ¿no es cierto?, que les prohibiera, porque también en el pasado, ¿no es cierto?, después de esa llamada pacificación de la Araucanía, ¿no?, entre 1861 y 1883, ¿no?, a los niños, ¿no es cierto?, que iban a la escuela, les prohibieron estrictamente hablar en su lengua mapuche, ¿no es cierto?, y si sorprendían a alguno, fue castigado, ¿no? Eso ocurrió, una gran discriminación. Y eso muchas personas mapuches no lo olvidan, porque esa pacificación y esa opinión mía, ¿no es cierto?, y la puedo sostener en cualquier instancia, esa no fue una pacificación, valga la redundancia, pacífica, ¿no es cierto? Entonces, los mapuches ahí fueron atropellados, ¿no es cierto? Y algo así como 10 millones de hectáreas que ellos poseían y que habían sido reconocidas, ¿no es cierto? Había sido reconocida su autonomía por España, conservaron apenas unas 500.000 para un grupo, o sea, un décimo, ¿no es cierto?, de su territorio lo perdieron en esa pacificación. Entonces, todavía hay personas bilingües, pero al mismo tiempo también personas mapuches que ya solamente, ¿no es cierto?, hablan español. Ahora, si se trata, ¿no es cierto?, de un reconocimiento oficial, entonces la lengua mapuche tendría que ser enseñada, ¿no es cierto?, en escuelas, así como se enseñan otras lenguas. Porque también, ¿no es cierto?, están muy relacionados, ¿no es cierto?, con la cultura del resto de los chilenos. Entonces nosotros los chilenos consumimos charquicán, ¿no? El charquicán es una comida, ¿no es cierto? El nombre es un híbrido del quechua charqui, o sea, carne salada, ¿no es cierto?, puesta al sol, y can, que es una terminación mapuche, ¿no? O también, ¿no es cierto?, las personas se sirven un chucho o tuto de un ave, que es una palabra mapuche. Entonces, es una cosa que sorprende que alguien que tiene prejuicio, ¿no es cierto?, respecto de nuestros aborígenes, cuando se expresa, emplea palabras indígenas. Entonces puede ser muy aficionado a un plato de porotos. Bueno, poroto es una palabra quechua. O también le gusta el zapallo. Bueno, zapallo, también palabra quechua. Están tan incorporadas, ¿no es cierto?, en nuestro vocabulario cotidiano, ¿no es cierto?, que ya no se dan ni cuenta. O mucha gente en nuestro país, y en comparación más, toma mate, ¿no es cierto? Palabra quechua. O alguien, ¿no es cierto?, a alguien le dicen está enfermo del mate, o sea, de la cabeza, del quechua mati, ¿no es cierto?, que significa cabeza. Hay una serie de palabras, ¿no es cierto?, que provienen ya sea del mapuche, ¿no es cierto?, o bien del quechua, o antes del náhuatl,
Mira, algunas quechua que sin duda debe conocer. De la vida social, china, guagua. Aquí a veces algunos dicen bebé, ¿no es cierto? Pero la palabra usual es guagua. ¿Sí? Tal persona está esperando guagua, está encinta, ¿no? ¿Mm? O guacho, que es huérfano, ¿no es cierto? No tiene padre. O alguien le puede preguntar a otro, ¿y cómo está su taita? Su padre, palabra quechua, ¿no es cierto? O palabras de la alimentación como cauceo, cocaví, provisión de viaje, ¿no es cierto? En el sur se usa también una palabra mapuche que es roquín, que significa lo mismo. Desde luego charqui, la chuchuca también, la chuchoca, el chunchul, los chunchules, ¿no es cierto? Y la humita, desde luego. ¿De qué? De choclo. Igualmente palabra quechua, ¿no es cierto? O el mote de trigo, ¿no es cierto? Que se ha hecho desde hace mucho tiempo en Chile. Son todas palabras quechua, ¿no? O palabras de la flora como achupaya, ¿no es cierto? Chirimoya, lúcuma, paico, palta, papa también, poroto, ¿no es cierto? La totora también, ¿no? Entonces, un buen contingente o nombres de la fauna como la alpaca, el cóndor, el guanaco, la llama, el puma, ¿no? La vicuña, la vizcacha, usadas habitualmente, o de la agricultura, ¿no es cierto? Eh, la chacra, la champa, el guano, la pampa, quechua, ¿no? U otras, muchas, ¿no es cierto? Como la pirca, el porongo, la quincha, el tambo, etcétera. Entonces, mucho léxico que ya lo trajeron al país, por una parte, ¿no es cierto? Se había incorporado antes de que llegaran los españoles, ¿no es cierto? En la lengua mapuche, por el contacto que hubo entre los dos pueblos, ¿no es cierto? Y enseguida también los españoles que mm, adquirieron esas voces en el Perú y las trajeron a Chile. Así que esa es la realidad. Muy bien, señor Gilberto Sánchez. Ha sido un gusto poder escucharlo, poder intercambiar más que nada ese conocimiento cultural, lingüístico que usted ha aprendido durante su larga trayectoria, ¿no? Que incluso empezó desde muy joven, adolescente, a los 11 años. Entonces, yo me siento muy a gusto de haberlo entrevistado. Eh, yo soy de la Universidad San Marcos de Lima, Sí, Perú, y bueno, ha sido un honor poder entrevistarlo. Como le dije, me llamó mucho la atención esta vasta cantidad de idiomas que usted había conocido, que había confrontado durante toda su etapa en las universidades como investigador, ¿no? Y bueno, el propósito de esta entrevista, como ya le he mencionado, es que concluya en una publicación en revista indexada. No, normalmente, como ya le había mencionado, demora entre 8 a 10 meses, ¿no? Por lo que es una forma no convencional como la que ya conocemos por periódicos, revistas, que sale de inmediato la entrevista, ¿no? En este caso pasa por un proceso de evaluación, ¿no? Y después ya sí. la publicación eh, de forma digital, ¿no? Y ya todo este proceso que ya seguro se conoce.
Y bueno, eso sería todo por hoy. Quizá ya cuando tengamos la publicación en la revista, quizá podamos también subir este video, ¿no? Pero más antes no, porque se puede por allí filtrar la entrevista, ¿no? Y se puede Sí, variar, más que nada por seguridad. Y bueno, eso mire, sería todo, señor Gilberto. Le agradezco bastante y le mando un saludo muy fraterno aquí desde Perú. sí. ¿Le puedo decir algo, un apéndice? Sí, cómo no. Mire, he tenido mucho gusto de responderle. Ojalá que haya respondido no adecuadamente, porque yo pienso que lo poco que uno puede llegar a saber en esta vida y en la mía, que ya no es muy corta, ¿no? Quizás usted podría ser mi nieto, ¿no? En- Tiene que ser para que sirva a otras personas, ¿no? Porque en el más allá, cualquiera de las divinidades, ¿no es cierto?, en que creen los seres humanos, que son todavía, se dice, unas 2000, suelen ser omniscientes, es decir, lo saben todo. ¿Mm? Entonces, debe servirle a las demás personas. ¿Mm? Y en el caso, ¿no es cierto?, de nuestras lenguas indígenas, ¿no es cierto?, ¿Mm? sirven para que respetemos, ¿no es cierto?, en definitiva a quienes las hablan. Y yo conozco ¿mm? una cantidad de lenguas, pero en verdad no domino ninguna. Yo creo que ningún ser humano llega a dominar una lengua, ni siquiera la propia. Porque si se trata de esta que compartimos, ¿no es cierto?, nosotros, los hispanoamericanos, bueno, si alguien la dominara, tendría que conocer, por ejemplo, las palabras de las diferentes subculturas, ¿m? No solo de las que nosotros, ¿no es cierto?, utilizamos, por ejemplo, yo como profesor, ¿m? Y usted en su actividad tendría que conocer las palabras, ¿no?, de otras actividades, de la actividad minera, de la actividad pesquera, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son cientos de miles de palabras. Y el diccionario de la Real Academia, ¿no es cierto?, contiene solo una parte, que serían unas 90.000 o quizás en este momento algo más. ¿No es cierto? La mayor parte del léxico no está registrada. Ahora, este conocimiento de lenguas a mí me ha servido, ¿no es cierto?, en definitiva, para respetar a las demás personas, ¿no? Que todos son todos seres humanos sapiens sapiens. Entonces, no hay seres humanos inferiores, ¿no es cierto?, con un cerebro distinto, en fin, incapaz de pensar incluso, ni tampoco otros que sean superiores, ¿no? Y que es esa creencia, ¿no es cierto?, en la superioridad ha servido para ocasionar grandes dolores y pérdidas a la humanidad, ¿no? Entonces, eso para mí es importante, y lo que uno sabe no es para gloria personal, sino que es para que sirva a otras personas, ¿no es cierto? Mm, mm, Y las motive para que también realicen, ¿no es cierto? Ojalá esta actividad, por ejemplo, en mi caso, el de recuperar, ¿no es cierto?, esas manifestaciones culturales de los pueblos indígenas y su literatura, que es muy importante, porque naturalmente yo, en mis estudios universitarios, ¿no es cierto?, recibí una formación amplia en literatura. Como profesor de alemán, literatura alemana. Como profesor de italiano, literatura italiana. Seguí también literatura francesa, literatura griega, literatura latina, porque la creación literaria, ¿no es cierto?,
desde luego que es muy importante, ¿no? Y sirve para educar también a otros seres humanos, ¿no es cierto? Mm, Y de esa manera, con ese conocimiento, amplían, ¿no es cierto?, Mm, en buenas cuentas su mundo. ¿Mm? Así es que mm, ha sido con mucho gusto y ojalá, ¿no es cierto?, le haya respondido. Mm, Y si quiere también que yo le responda por escrito, lo puedo hacer. No sé si con estas mismas preguntas y qué sé yo. Porque mire, yo actualmente mm, me dedico a esta actividad, ¿cierto? A preparar publicaciones también. Tengo materiales todavía recogidos en terreno inéditos, ¿no? Y yo quiero darlos a conocer, enfatizo, no para gloria mía, ¿no es cierto?, sino para que en verdad, ¿no?, les sirvan a otras personas, ¿no es cierto? Mm, Y a mí, para mí es muy importante la reivindicación, ¿no es cierto?, de nuestros grupos aborígenes que han sido tan discriminados. ¿Mm? Y lo que a mí me llama la atención también por muchos cristianos. Eso no debería haber ocurrido, ¿no es cierto? ¿Mm? Y ellos pueden, si se los reconoce, ¿no es cierto?, si se les da la oportunidad de educarse, pueden contribuir, ¿no es cierto?, ¿Mm? en cualquiera de nuestros países, en este, en el suyo y en otro, más aún donde todavía sobreviven grupos importantes. Entonces, por eso también el idioma quechua para mí ha sido mm, mm, digno de atención. Seguí formalmente 2 años de quechua con un profesor, ¿no es cierto?, mm, autóctono, mm, y siempre ha sido objeto de estudio. Y una publicación del año pasado, ¿no es cierto?, está en ResearchGate, los quechuismos en el mapuche, en que yo mostré que en verdad, ¿no es cierto?, el mapuche, antes de la llegada de los españoles a Chile, recibió palabras, ¿no es cierto?, del quechua que ponen de manifiesto su cultura, ¿no? Así es que ha estado presente, ¿no es cierto?, esa lengua en el mapuche y sigue presente en muchísimos términos, ¿no es cierto?, Mm, que yo no, naturalmente en esta ocasión no no los dije todos, ¿no es cierto? Hay muchos otros, ¿no es cierto?, de distintos ámbitos. Por ejemplo, en los campos, mm, las personas han usado y todavía usan, me consta, la hojota. La hojota, ¿no es cierto?, es un calzado autóctono hecho de cuero. O también han utilizado, ¿no es cierto?, para estimular a las pobres bestias, la huasca, mm, que sirve para azotar, ¿no es cierto? Mm. O una persona que tiene pelo abundante y un poco rebelde, mm, se llama chasca. Mm. Y uno que tiene abundante cabello y un poco desordenado, una persona chascona, ¿no? Mm. Y los que usan, desde luego, ¿no es cierto?, esa palabra, ¿no es cierto?, no tienen idea que es del quechua. O también a una persona le puede salir, ¿no es cierto?, en la piel una caracha, ¿no? Es como un grano, ¿no es cierto?, que puede ser contagioso, ¿no es cierto? ¿Mm? O alguien dice, y de yapa, es decir, más aún ocurre tal cosa. Yapa, ¿no es cierto?, es una palabra quechua. ¿Mm?
Y en otra época, cuando alguien compraba algún alimento, ¿no es cierto? U otra cosa, recibía una yapa, una especie de regalo. Son muchísimas las palabras. O todavía se consume aquí, ¿no? El cochayuyo, palabra quechua también, ¿no es cierto? Del mar. Entonces, todo eso ha sido un aporte importante. Y por consiguiente, ¿no es cierto? No somos solamente genéticamente mestizos, sino también culturalmente, pues, ¿no? Y eso está en nosotros, ¿no es cierto? Tan presente, y desde luego, más aún los que conocemos ese aporte, jamás nos sentiremos disminuidos o incluso avergonzados, de ninguna manera. Entonces yo estoy a su disposición, si tiene alguna pregunta después, ¿no es cierto? Si algo no quedó claro o quiere también una versión de mi parte escrita, con mucho gusto. Y lo importante es que le pueda servir esto a otras personas, ¿no es cierto? Y mis respetos a la Universidad de San Marcos, ¿no es cierto? En que yo en una ocasión dicté una clase, ¿no es cierto? Había un grupo ahí de alumnos que me escucharon hablar sobre, me parece que fueron términos propios de nuestro español, ¿no es cierto? Y conocí a las personas y como le informé también, tuvieron la generosidad, ¿no es cierto?, de darme una distinción. Así es que ha sido un gusto. Sí. No, para mí igualmente, y como le dije, ya estaremos en comunicación más adelante. Agradezco ante todo su disponibilidad por querer seguir contribuyendo, ¿no? Y bueno, un saludo confraterno desde aquí de Lima. Y ya estaremos en contacto después por correo, ¿no? Cualquier cosita, algún dato, alguna precisión, ya le haré llegar a su correo. Listo, entonces ya lo Como dejo. decimos, como decimos aquí, no sé si allá también, a sus órdenes. Sí, acá también se dice igual. Sí, Listo, señor Gilberto, entonces ha sido un gusto, ya ya que nos estamos viendo. esté Muchas muy gracias. bien usted.